¿Estamos? Hola. Nosotros ya nos conocemos, pero me gustaría eso, que se presenten. ¿Qué es para cada uno de ustedes el colectivo de Betas Arquitectura, digamos? Bueno, yo soy Marian. Bueno, la idea de Betas es que sea un colectivo justamente de arquitectura donde no solo se funcione como estudio y la construcción y bla, sino que sea por ahí un equipo, un colectivo de experimentación donde juguemos un poco, donde sea un taller, donde juguemos con los materiales que querramos, donde probemos las cosas que tengamos ganas de probar. Experimentar un poco. Claro. Sí, yo soy Piero, la idea era la misma, digamos, cuando surge, bueno, los dos somos arquitectos en esto de armar un estudio, armar algo tan rígido por ahí o algo tan, no sé si es el término rígido, pero algo tan ya establecido, la idea era que romper un poco esa lógica y poder laburar con otros compañeros o gente interesada en el tema y no cerrarnos también, porque la arquitectura es una disciplina que tiene que trabajar con muchas disciplinas. Entonces, buscar de alguna manera que sea un espacio abierto y que, bueno, puedan participar la mayor cantidad de gente posible, digamos. Y ella es Cleta. Bueno, nada, a mí me dicen Chino. Los conocí a los chicos en la facultad, nos hicimos amigos. Y después me sumé al colectivo de Betas hace un tiempito. Y para mí el colectivo de Betas es un espacio seguro. Me gustan mucho las dinámicas que se hacen. Siento que tiene mucha potencialidad en esto de permitirnos explorar diferentes áreas, digamos, y no encasillarnos en lo más tradicional. ¿Nadia? ¿Y tú? Y yo llegué un poco también de la facultad, pero como un hito de la facultad que fue la toma, allá por 2018, que también fue como estudiante de arquitectura. Siempre nos hacíamos panqueques porque no teníamos como apolíticos parecía a la facultad, y fue ahí algo que nos unió desde otro lugar y me parece que estuvo bueno. Por fuera de eso fue como la Biblia, ahí que se necesitaban manos para hacer una pared, y ahí llegué de casualidad, estaba Marian y Piero y yo estaba escapando un poco de lo que es lo tradicional de estar trabajando de empleada en un estudio, constructora más que nada. Entonces como empezar a buscar ese eje, y bueno, yo creo que acá estamos y lo encontré. Bueno, bien. Otro tema, porque también es colectivo, creo yo, cuando debatíamos al principio, o sea, hay experiencias que uno va teniendo a lo largo. Por ejemplo, yo he estado participando en estudios relativos que tienen esa idea más de colectivo experimental y demás, y usaban el término laboratorio. Y como ya estaba usado, usamos colectivo. Y experimental. Claro. Bueno, ya yendo un poco más a la obra que nos convoca. Yo quería hablar, quizás antes de pasar a hablar sobre las materialidades, la construcción, qué sé yo, ¿cómo surge la idea? O sea, sale a partir de una necesidad. Si quieren contar un poco sobre eso, y cuáles fueron por ahí las ideas fuerzas que lo llevan a tomar ciertas decisiones proyectuales, digamos. Cuando nosotros adquirimos la casa, digamos, que es un ambiente mínimo con un baño, estábamos justo haciendo una obra en Rafaela y se hizo esa obra que llevó 3 semanas, un poquito más. La ejecución también, digamos, no solo el proyecto. En todo ese mes surgieron millones de proyectos e ideas, o sea, siempre estuvo la casa base y fue mutando de mil maneras en ese mes, rayando muchas hojas, y sí surgió la necesidad de que, al ser un ambiente chico, que además tienen no solo el comedor, digamos, lo que sería el espacio de la casa, sino también nuestro estudio, porque como no tenemos un lugar físico, están las computadoras, ocupan un lugar grande, un escritorio que ocupa mucho espacio. Fue como, bueno, necesitamos sacar la cama de ese monoambiente chiquito que teníamos. Surgió la idea de una caja. Simplemente la idea original era una caja que se anexe al edificio existente, digamos, caja mínima de 2 metros por 2 metros, que entre un colchón, solamente la cama de 2 plazas. Con ese objetivo de sacar la cama, porque cuando llegamos, en un momento nos mudamos y hay que elegir, o entra la cama o entra la mesa.
Claro. Una cosa a la otra. Y elegimos que entre la cama en el lugar, pero para que entre la mesa había que sacar la cama del espacio y era eso también un poco. Una caja que albergue la cama. Solo eso, como un armario en el que entre una caja de madera donde entre el colchoncito de la cama. Bien, entonces surge un poco de la necesidad de una ampliación, digamos, de Claro. la vivienda original. Entre tantas ida y vuelta, la idea fue esa. Sabíamos, habéis visto mucha arquitectura parasitaria en la carrera y nos interesaba el concepto y la idea. Entonces la idea original fue un parásito mínimo que se adhiera a la casa para albergar esa función Bien. mínima del dormir. Me interesa si quieren ampliar un poco el concepto. ¿A qué se refieren cuando hablan de arquitectura parasitaria y qué puntos tienen en común con el proyecto que se termina haciendo? O sea, si cumple con todos los requisitos para hacer una arquitectura parasitaria o si simplemente surge de ahí y fue como mutando y tiene algunos puntos de contacto nada más. Tema de tu tesis. Bueno, la arquitectura parasitaria es un concepto que no sé si está bien definido los bordes y todo. Ajá. Hay mucho escrito. Su boom fue en el Archigran con esta idea de módulos, cápsulas, arquitectura que iba constantemente mutando. Y la idea del parásito es básicamente viene de la biología, ese ser que se adhiere a otro, utilizando al otro para sobrevivir, ¿no? De una. Sin asesinar al otro, porque el otro lo necesita también Claro. para vivir. Y la idea era esa, o sea, un objeto mínimo, de dimensiones mínimas, que se adhiera a la casa, usando a la casa como sostén original y al mismo tiempo, bueno, cumplir su función en relación a la casa. Después fue mutando un poco Claro, y por fue. ahí el resultado final no termina determinándose tan como parásito, sino que termina siendo una caja independiente casi, o sea, más allá de que esté vinculada con la casa, fue tomando otras dimensiones, adquiriendo esta galería, tomando una dimensión un poquito más grande para que no sea tan pequeña y fue mutando sobre todo también en relación a los materiales disponibles. Independizándose también de la estructura Es original. claro. Hoy es una ampliación de la casa en un Claro. sistema constructivo no tradicional. Y a un eso en parásito. cuanto a lo no tradicional, a lo tradicional, ¿qué creen que benefició esta situación de que quede la casa como núcleo y esta construcción que encima se diferencia también en cuanto a lo Claro. material y el sistema constructivo? Y que además la única intervención que hubo de la casa original fue simplemente abrir Un una vano. abertura, digamos. Claro. Uno de los motivos por el cual se eligió el sistema constructivo y todo fue porque en el fondo de la casa había un montón de moras. Entonces por ahí hacer un cimiento de, ya sea de hormigón, de platea, encadenado, base, lo que sea, o tenías que prescindir de los árboles o lo tenías que alejar demasiado y Claro. no queríamos elegir sacar árboles. Entonces por ahí hacer una base tipo muelle, que era meter unos postes enterrados en el terreno, digamos, no afectaba tanto a que los árboles no tenían que estar tan lejos los árboles. Claro. Entonces por eso se eligió un sistema constructivo que se apoye en el terreno de manera mucho más amena, claro. Claro. De una, y queda a la vez insertado como en el bosquecito. Claro. Claro, sí. O sea, la morera tiene una raíz que es media rizomática y va creciendo por todo el terreno. Y el daño que íbamos a hacer, no solamente poniendo el cimiento, ocupando el espacio físico del cimiento, sino también todo lo que es la logística, es decir, una hormigonera, bolsa de cemento, un montón de materiales moviéndose, gente moviéndose, iba a hacer un daño en el entorno que no estaba queríamos. bueno. La idea era respetar el bosquecito que hay De una. en el fondo del terreno. Bien. Viendo un poco lo que terminó siendo el refugio, ¿cómo fue que pasaron de esa unidad parasitaria, digamos, a una ampliación, digamos? O sea, y en esto me refiero también a las morfologías, digamos, porque en un comienzo la idea era que sea una caja de medidas mínimas y terminó siendo una habitación. Claro. A fin de cuentas, digamos, ese proceso, la morfología, la decisión de los techos, que se rompa la caja, porque la caja ya no es una caja estrictamente hablando, Claro. también, digamos. Creo Sí. que el factor fundamental que definió todo Ujú. fue lo económico. De una. O sea, cuando nosotros pusimos en condición el módulo de la casa original, la Sí. construcción original, surgió la posibilidad de con 1,5 millones de pesos, que era lo que había en ese momento, que no es nada considerando que el metro cuadrado de construcción hoy está cerca del 1.200.000, Claro. era 1,5 millones. ¿Cómo hacemos que la cama, o sea, un espacio donde entre la cama con 1,5 millones?
En paralelo a eso, nosotros hacemos laburo en madera. Ujú. Entonces era bueno, combinemos las dos cosas, o sea, restemos mano de obra, hagámoslo nosotros, como lo podemos hacer nosotros, sin que sea un peso y un sacrificio. Y se Claro, porque la alargue. otra es que la parte de la casa también nos encargamos de hacer la mano de obra de lo húmedo, que fue revocar, pegar los ladrillos que faltaban y todo eso lo hicimos nosotros. Y no fue nada agradable para nosotros. No estamos hechos para eso. Terminamos cansados de pegar ladrillos y revocar. Entonces fue como, no vamos a pegar un solo ladrillo más. De una. Va a ser de madera. Y empezó todo un proceso largo y de ida y vuelta de qué material alcanza, qué escuadrilla de madera, qué tamaño, cómo podemos reducir costo acá, costo allá, reducir costo. De una. Sí, Y- de hecho primero pensamos unas vigas de tal sección para la parte de abajo, para el muelle. Fue como, bueno, no, los puntales de obra son lo más económico y lo único que vamos a llegar a comprar. Se redujo la sección de las vigas, se cambió las vigas por poste redondo de Ajá. eucalipto. O sea, el muelle ya no está sobre un pilotes con todo cuadrado de madera cortada comprada, sino está hecho con poste. Y arriba se trabajó todo en la sección del puntal de obra, que es 3x3. Está cortándolo, modificándolo. Claro, Y eso también llevó a la forma. claro. Porque analizando un poco el sol y el terreno queríamos que la casa se cierre hacia el sur, que es la parte más baja, por el tema del agua y demás, que se abra hacia el norte, que es por ahí la parte más soleada, la vegetación apacigua el calor, y entonces empezamos a pensar eso y fue bueno, la sección del poste de 3x3 viene de 3 metros. Bueno, Claro. entonces la casa va a tener 3 metros en este sentido, Claro. en la parte más baja va a tener 1,5 metros para Para sacar no dos. recortar, Fuimos no haciendo tener la forma. desperdicio en los puntales, porque los puntales no vienen tan a medida, sino que vienen de 3 de largo. También. Entonces, bueno, el punto más largo si no tiene sentido sacarle 1 metro y que quede de 2. Claro. Entonces vamos a usar los 3 que nos dé altura, vamos a usar los 3 de largo y así fue, digamos. Bien. Tipo, de hecho ahí fue cuando subió de escala, cuando empezamos a ponerle todos los puntales de 3 metros o de 1,5 y lo que sea, se nos fue de escala en altura, se nos fue en escala en largo y fue como, bueno, ya que se nos va en largo, agreguemos una galería. De Y una. ahí empezó la dicotomía, ¿le agregamos la galería o agrandamos el dormitorio? Y bueno, Ahí terminó. Claro, Sí. el clavador que es de 2x2 es de 4 metros de largo. La chapa viene de 1, entonces dijimos, Claro. bueno, 3 chapas para el dormitorio y una chapa para la galería. Bien, La caja se amplió, como con Claro. el largo de la escuadrilla se amplió de las Ujú. maderas. bien. Entonces es una cuestión de optimización de recursos a pleno. Claro. Y me interesa esto que dijeron, que se encontraron como esa dicotomía, digamos, de ampliar el dormitorio o dejar el dormitorio más o menos las medidas que les Que pensamos servían, claro, y ampliar la galería. ¿Qué fue lo que los llevó a tomar esa decisión de decir, dejamos el dormitorio en las medidas estándar o mínimas? ¿Cómo fue la negociación también? Ajá, Me imagino. Es relegar un poco, o sea, tener esto, que es como lo que se está convocando, tener este semicubierto, Claro. salir, digamos. del Un poco la dormitorio. conexión también con el afuera, porque Claro. es un poco un espacio de transición, siento. Otra de las cosas que nos daba muchísima duda era el tema de el agua. El agua con la madera no son amigos para nada. Entonces todo lo que no esté cubierto con chapa y esté expuesto al agua va a ser un problema. Entonces ahí es donde surge, bueno, si vamos a hacer la pared del fondo de madera, está bueno que no esté tan expuesta y recederla es lo que iba a darle esa protección un poco a esta pared. Dejar la galería era algo que nos relacionaba directamente con el bosquecito, porque en un principio la idea era levantar toda esta pared del costado, entonces iba a ser una abertura enorme que se abría la cama y todo muy idílico y que se veía en imágenes, todo muy hermoso, pero después era como, nos va a entrar agua por todos lados, no, ni lo intentemos. El puntal de obra es una madera rústica, o sea, está hecha para hacer puntal de obra. Ujú. No es una madera estética, ni siempre viene en perfectas condiciones. Cuando vos los ponías al lado, no eran derechos. O sea, Claro, había todos curvos y una estructura que se levante, en madera torcida iba a quedar revirada. Entonces dijimos, bueno, no, son los materiales que hay y sacrifiquemos algo. En ese momento se sacrifica ese portón que se iba a abrir, ese techo que es desinclinado, que se iba a abrir haciendo una galería enorme. Claro, Y ahí la negra surge con esta idea de la galería, que ahí Claro. fue bueno, obviamente una discusión, no, más pieza, no, galería, no, más pieza. Por suerte ganó la negra y la verdad que... Eso es que ganó, María. bueno. ganó la negra. Y la verdad que fue una buena idea, pues también la casa es muy cerrada hacia el bosquecito. La casa está abierta hacia el Claro. frente, donde el terreno tiene un espacio grande para crecer todavía, pero no tiene ventanas hacia el bosquecito. Entonces por ahí lo que planteamos es que el dormitorio es de cierta manera la conexión y al mismo tiempo el bosquecito es una extensión del espacio privado
que es nuestro dormitorio. Claro. Por eso esta galería. La casa se extiende hacia el frente, o sea, se abre hacia el frente, y el dormitorio se abre hacia lo interno, hacia lo privado, que es el fondo. Queda como un patio íntimo, digamos. Yo por ahí quería volver a esta beta que ustedes trabajan la madera, o sea, si hay profesionales arquitectos, y lo que es el oficio de la madera y cómo se ven. ¿Se Sí. consideran carpinteros, por No, ni en ejemplo? pedo. Es un montón. No, es sí, un sí. montón ser carpintero. De hecho, gran parte de las cosas que hacíamos eran objetitos o juguetes o muebles chiquitos. Era como mucho más un juego. Obvio que subir de escala y hacer esto también lo hace algo mucho más experimental, más un juego, pero porque es algo personal. Lo que no me gusta de trabajar en la carpintería es cuando se vuelve un trabajo y deja de ser eso experimental, que es lo que buscaba al menos inicialmente, digamos. Cuando surge esta idea de armar un colectivo y demás, también lleva el nombre de Betas porque nosotros laburábamos en paralelo, digamos, teníamos un trabajo como en madera, que hacíamos encargues, que hacíamos juguetes, que hacíamos un montón de cosas, y en paralelo la arquitectura, y fue una de las cosas que llevó a poder pensar una arquitectura desde un colectivo en que todas las personas formen parte de un solo todo, como las vetas de la madera que le dan fuerza. Al mismo tiempo nos gusta la madera como material y cómo trabajarla y demás. Y bueno, también eso también es lindo. Es lindo. Que sea de madera no solamente es por una cuestión económica, que sí lo es, sino que también porque es nuestro material y el que nos gusta trabajar y el cemento no nos gusta. Es hermoso lo que se puede hacer con cemento, no es una crítica al cemento. Pero hay una No es nuestro invasión de material. cemento. Hay una invasión de Sí. cemento y Hasta aparte los revestimientos. sí, ¿no? y la Hablan. madera le da una calidez al habitar Sí. que no hay otro material que roce esa calidez que le da la madera, y más a un ambiente como un dormitorio, digamos. Y no deja de ser esa conexión justamente con el bosque, Claro, con lo primitivo también del material, y que esto que es rústico, que sigue teniendo esa connotación, y como que se refleja también en el contexto. Eso está bueno. de una. Sí, sí, de hecho, El algo de proyecto. lo que discutimos mucho si poníamos o no es la chapa de afuera. La idea era hacerla completa de madera. O sea, no sé, imaginar las cabañitas de madera era una de las cosas que mirábamos e imaginábamos mucho. Pero bueno, después terminamos en la chapa porque es algo que te da la seguridad en cuanto a la humedad, el ingreso de agua y todo eso. Y lo que imaginábamos era un poco eso, una cabañita de madera, lo más cálido, pequeño, íntimo y bueno, esto que alude al refugio, ¿no? Lo más íntimo posible para la función que albergaba, que era el dormitorio. Yo tengo 2 preguntas más. Ajá. Una tiene que ver un poco con la arquitectura más especulativa, si quisiéramos decirle. Hay cierta tendencia, creo yo, o que son cajas, en realidad, cajas que albergan funciones y que no necesariamente hay una correlación entre la función y la forma, digamos. Mi pregunta iba también, entiendo lo de lo económico y la materialidad, pero si en algún momento pensaron romper un poco con esa lógica de explotar la caja, que la caja no sea la caja que vemos en todos lados en relación a la función que alberga. No sé si me estoy expresando bien, si me explico, pero que está vinculado un poco con esta idea de refugio, de cabañita, como de que sea como un poco más acogedora. Si estuvo en debate esto. Yo creo que sí tuvimos siempre la idea de refugio. El concepto de refugio surge de antes de construir de la materialización. Siempre fue como, bueno, este ahora va a ser nuestro lugar y dentro de nuestro lugar vamos a tener un refugio para nosotros dos. Ese concepto de un lugar en el que nos encontremos juntos y protegidos. La burbujita. La burbujita siempre estuvo. Cuando se pensó en la caja, decidida parasitaria, media caprichosa en el fondo por ahí, fue como, bueno, vamos a hacer una caja. Y después mutó, o sea, cuando se rompió la caja fue porque quisimos hacer un refugio. Un espacio que no solo albergue al colchón, digamos, y la necesidad mínima de dormir, sino que sea nuestro espacio. Chiquito, grande, como salga, pero que sea nuestro espacio y que no nos permita estar y habitarlo y sea nuestro refugio. Y sentirlo un lugar seguro también. Y sentirlo un lugar seguro. Creo que también por eso la madera, ¿no? Porque es un material cálido, que te da seguridad. Sí, Pisar la madera no es lo mismo que pisar un piso frío, las paredes grises o pintadas del color que vos quieras, pero no es lo mismo que la madera. La madera tiene su temperatura y su seguridad que emana de por sí. Y a la vez, si bien son medidas mínimas,
que comparándolo con este inmobiliario que por ahí planteaba el chino, que es un monoambiente, Claro. Que la mayoría habitamos o la mayoría de la gente habita, la calidez que te da el espacio hace que no te sientas apretado ni estresado, Sí, entonces sí. te genera un poco de calma también Sí. venir, que es el descanso, y te encontrás con otro ambiente por fuera de lo que es la vorágine de la ciudad, del trabajo. Eso me parece que está interesante, y esto también ampliando un poco lo decía el chino, que también en lo inmobiliario se pierde un poco a la persona, y acá están ustedes. Sí, 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 lo identitario, digamos. Sí. Creo que eso, al ser nuestra casa, tiene mucha de nuestra identidad y nuestras decisiones. Es Pero mucho también más que fácil el diseñar tema para uno. claro, el tema de arquitectura especulativa creo que es un tema aparte y que no nos convence. Creo que en toda la arquitectura que intentamos hacer, intentamos romper un poco con esa idea del metro cuadrado como rendimiento económico. Y en esto, por ejemplo, sí fue muy especulativo en la cuestión de 1,5 millones. 1,5 millones y hay que hacer la pieza. Con eso. Entonces, acá como por llegamos. un lado fue especulativo, pero por otro fue romper con las Claro. lógicas y buscar generar un espacio que no cumpla, no alberga una función, sino que sea un refugio. Claro. No, las medidas no son por ahí las más adecuadas según libros, según la disciplina para un dormitorio, las alturas tampoco, pero sí es nuestro refugio, es nuestro espacio donde estamos cómodos y tranquilos. Ahora que la obra ya está lista, el refugio ya tiene todas las características con las que las pensaron no, cualquier cosa dije. De nuevo. Ahora que la obra ya está terminada y que ya están habitándola, ¿cuáles fueron los Esto ya es primeros un descontrol. miedos que les surgieron ya en el... o alguna anécdota en el habitar Claro. el refugio? Bueno, lo primero que nos pasó fue la primer gran tormenta que vino después de que ya nos habíamos mudado a dormir a la caja. Se venía una tormenta terrible a la noche y estábamos acostados y era mucha lluvia, mucho viento. Yo toda la noche alumbrando el bordecito a ver si entraba agua por algún lado, y una rama. Una rama que se azotaba de la mora que está de aquel lado, se azotaba y se azotaba y se azotaba, y lo de dormir tranquilos y pacíficos con el ruidito de lluvia no nos sucedió. Pero fue ese detalle que nos fuimos tan bienvenidos por el árbol. Pero lo demás, genial, creo yo. Creo que tiene sus miedos cuando uno construye algo con sus propias manos, de lo estar haciendo al 100% bien y un montón de cuestiones, pero por suerte Sí, no entró agua no entró agua. y sigue Ningún todo árbol. en pie. En cuanto a temperatura, era otro gran miedo que teníamos, al ser una caja exteriormente recubierta en chapa, la temperatura, el impacto del sol, y la verdad que en relación al resto de la casa, digamos, hasta la temperatura no es tan alta. Sí tuvimos que incorporar unas cortinas, por ejemplo, porque tenemos una parte de chapa traslúcida que había que taparlas para el sol directo, entonces en un momento tuvimos que incorporar unas cortinas de mimbre, pero eso cambió un montón también la temperatura interior. Y la luz, sobre todo. Eso. Si vos querías dormir una siesta o descansar un rato, era muy iluminado. Claro. Tal vez. Eso sería algo que tendríamos que rever. Pero creo que con la cortina se solucionó, el espacio ya se oscurece bastante y el la tema temperatura térmico baja. no tiene falencias, creo yo, Bien. en cuestiones de que es normal como cualquier construcción. Por lo que nos comentaron un poco también era la incidencia del sol, lo tuvieron en cuenta la inclinación de la chapa principal donde le da más sol. Claro, y eso lo pensamos. De hecho, esta cara está súper inclinada para que en invierno, que el sol está más bajo, la incidencia sea mayor y la temperatura de la caja aumente, y para que en verano, que el sol está más arriba, pase más de refilón y no afecte tanto la temperatura. Igual sí, la temperatura era un miedo que al habitarlo se eliminó un poco eso. Siento que sirvió como experiencia también para sacarse esos miedos de salirse de lo tradicional, no sé, y también buscar como alternativas más económicas o más ajustadas a los presupuestos, al bolsillo de uno. Creo yo que en eso es positivo todo, porque también hay un factor que es el mano de obra, que fuimos nosotros, que no incidió en el precio, digamos. Pero en cuestiones de materiales y demás fue mucho más económico, y que también hay que pensar, por ahí nos cuesta un poco cuando uno inicia un proyecto, es desde dónde lo inicia. Y desde dónde lo inicia. Si lo inicia desde un programa funcional,
o también lo pueden iniciar desde lo económico. Nosotros teníamos un programa funcional definido que era un dormitorio y nuestro factor principal fue lo económico. Entonces, a través de salirse de la arquitectura tradicional o los métodos constructivos tradicionales, básicamente cemento, ladrillo y demás, abaratamos costos en materiales y fue algo que pudimos hacer como una autoconstrucción. Y la otra es el tiempo, la velocidad, o sea, cuánto tiempo llevó en hacerlo, más allá de que fuimos cortando por ahí, en 3 semanas fue empezar la construcción, hacer los pozos, hacer el muelle, y en 3 semanas estaba la pieza lista para habitar, digamos. Que es un montón, en 3 semanas tener un techo ya construido, fue muchísimo, por el apuro que veníamos teniendo nosotros también para tener una mesa dentro de la casa. Total. Fue rápido, digamos. De una. Bueno, bien. ¿Algo que quieran acotar? Arriba la construcción en madera. Creo que es una beta que hay que explotar todavía, que tiene mucho potencial y por ahí no se explota en esta zona y en esta región tanto, y tiene su lado positivo, digamos. De una. Y yo creo que como conclusión final se podría decir animarse a esto, a nuevas formas de habitar, y que por ahí esa conciencia de que tiene un costo más elevado, y por ahí esto es como que no es así. De una. Que se pudo sobrellevar y que no es una caja, que tanto se remarcó, y que pues, hay una riqueza espacial y una calidez que veníamos hablando que está bueno. De una. Así que bueno. Eso. Bueno, ¿se sintieron cómodos? ¿Les gustó? Sí. Sí, cómodo, lindo. Sí, el mate ya está un poquito Ya lavado. está lavado, ya hace frío. Saludamos. Adiós. Momentos. El perro casi tirado. Sí, pero ya después empezaron a decir cosas raras. ¿Qué cosa rara? Ah, está. Como después del sonido del pan casero. No Ah, sé. sí. Sí, que va, pareció bien. Bueno, Joyita. estaríamos